día anterior les mostré a ustedes una muestrario, una selección de figuras todavía medievales en, en la obra Generaciones y Semblanzas de Pérez de Guzmán, de Ferran Pérez de Guzmán. Hoy vamos a empezar a ver un reflejo de la España moderna en los claros varones de Castilla o de España. Los dos títulos aparecen en diferentes ediciones de la obra de Fernando del Pulgar. Verán ustedes, la distancia no es muy grande y sin embargo aparecen dos configuraciones de la vida humana y de España bastante distintas, y me parece interesante en un espacio de tiempo muy limitado, porque la diferencia no es muy grande, la diferencia que se produce entre una España todavía medieval, con algunos indicios de renacimiento, y una ya claramente renacentista. Fernando del Pulgar tiene las fechas inciertas. No se sabe exactamente cuándo nació. Se da como fecha probable el 1436 y la muerte en 1493. Esta fecha es más segura. Y yo sospecho que la fecha de nacimiento tiene que ser anterior, porque él habla bastante de su vejez, incluso no en los últimos años de su vida, sino bastante antes. Él se crió en las cortes de Juan II y Enrique IV. Era hombre muy culto. Sabía latín, por supuesto, francés e italiano. Fue enviado como embajador a Francia en tiempo de Enrique IV primero y luego de los Reyes Católicos. Y también por esto fue enviado a Roma. Era un hombre con una experiencia internacional bastante grande. Se dice que era quizá de origen o de antepasados judíos, conversos. Como se dice ya de casi todas las figuras españolas un poco interesantes, no estoy seguro, puede que sí. Tenía una hija monja que entró en el convento muy joven, un poco más que niña, no sé, 12 o 14 años, y él habla mucho de su hija y de su condición de monja. Siempre se presenta como un hombre profundamente religioso, profundamente cristiano. Habla, como les decía a ustedes, bastante de su vejez. Naturalmente, en esta época se envejecía bastante pronto, pero de todas maneras, si nació el año 36 y murió el 93, son 57 años. Es decir, bastante antes de 57 años, habla demasiado de su vejez. No sé, es un poco probable. Habla, por ejemplo, bastante de los achaques. Habla de achaques de salud. En textos ya de 1473, es decir, muy pronto, como ven ustedes, 20 años antes de morir, se queja de la carne. Dice que la complació bastante antes, en varios sentidos, y que ahora le paga mal, y le da disgustos la carne. Todo esto me parece que no casa enteramente con las fechas. Yo sospecho que la fecha de nacimiento debía ser más antigua, debía ser más viejo cuando escribía estas cosas. Hay un problema, digamos, biográfico. Yo recuerdo que hace muchísimos años, traduje un libro de Paul Hazard y lo traduje sobre un juego de galeradas, porque el libro curiosamente se publicó en español antes que en francés, era al final de la Guerra Mundial, y el libro salió en español un poco antes que en francés. Y me acuerdo que había una carta de Voltaire y con su fecha, estaba fechada. Las galeradas tenían bastantes erratas y como suelo fijarme en lo que leo, pues me pareció raro, me pareció la edad que tenía Voltaire. Dije, me parece raro que un hombre de esta edad diga esto.
como tengo una edición grande de obras completas de Voltaire, me puse a bucear en ella y encontré en la correspondencia esta carta, que efectivamente era de la fecha que decía, solo que con 20 años de diferencia. No recuerdo si era 20 años más viejo o 20 años más joven, pero 20 años de distancia. Te puse en la edición española la fecha real, que encajaba más. De modo que me pasa lo mismo con Fernando del Pulgar. Como saben ustedes, fue secretario de los Reyes Católicos. Su puesto más importante fue el de secretario de los Reyes Católicos y cronista de ellos. La Crónica de los Reyes Católicos es un libro, yo encuentro, fascinante. Es de un interés histórico inmenso y además, como lectura, es un libro delicioso. Y es muy accesible. Yo creo que no lo lee nadie, pero en fin, hay una edición que publicó un historiador que ha muerto ahora hace muy poco, ha muerto muy viejo, ese sí que era muy viejo cuando ha muerto, Juan de Mata Carriazo. Lo publicó en una colección de crónicas españolas que publicó hace muchos años la editorial Espasa Calpe. Y yo creo que esas crónicas no sé si estarán agotadas, pero por lo menos han estado impresas normalmente, cómodamente para leerlas. Y probablemente, como los españoles no son muy ávidos de leer libros del siglo XV, pues es posible que incluso queden ejemplares y la edición no esté agotada, no me extrañaría nada. En todo caso, le recomiendo. Yo cité bastantes pasajes de esta crónica en España Inteligible, algunos de un interés increíble y bastante divertidos, por cierto. Escribió también una larga colección de cartas, letras, es el título que tiene, que es lo que suelen estimar quizá más los historiadores de la literatura, y unos comentarios a las coplas de Mingo Rebulgo. Ustedes saben que las coplas de Mingo Rebulgo fueron satíricas, era uno de esa literatura satírica del siglo XV, y él hizo un comentario bastante largo, bastante extenso de ello. Y luego escribe Los claros varones de Castilla o Claros varones de España, y es significativo el que haya esta ambivalencia de los títulos, que se publicaron el año 1486. Como ven ustedes, ya muy al fin de siglo. Él tiene mucha admiración por su modelo, que es Fernán Pérez de Guzmán. No solamente lo considera como modelo porque hace un libro parecido al suyo, sino que además le parece excelente, le parece un autor sumamente valioso. Empieza con Enrique IV. Y hay una serie de semblanzas o retratos de caballeros y de prelados del reinado de Enrique IV y sobre todo los reyes católicos. Muchos están cabalgando entre los dos reinados, naturalmente. Es decir, es la segunda mitad del siglo XV. Es la época que cubre el libro de... Por tanto, los albores del Renacimiento. Es interesante, el Renacimiento, como saben ustedes, es un concepto un concepto bastante reciente. Si no recuerdo mal, fue Burckhardt el que lo puso en circulación a mediados del siglo pasado. Pero lo que es un fenómeno muy vago, se ha hablado incluso de un renacimiento del siglo XII, hubo un pre-renacimiento en algunos lugares. Luego empieza, en unas disciplinas empieza antes, en otras disciplinas empieza después, en algunos países se adelanta y en otros es tardío. Es curioso, por ejemplo, cómo, y eso cosa que sorprende, la actitud relativamente desdeñosa respecto de Italia que tiene Luis Vives, de quien hablaremos en la próxima conferencia. Luis Vives habla en cierto modo del Renacimiento italiano como una cosa pasada. Ustedes saben que muere en 1540. Y es cierto que el Renacimiento en Italia fue bastante precoz, en algunos aspectos también en Flandes. Y evidentemente dentro de la época se podía quizá considerar como un fenómeno ya
que empezaba a pasar. No era la plena actualidad. Es evidente, por ejemplo, que Vives se concentra mucho más en Flandes, cierto modo en Francia y en Inglaterra, que en Italia, que no visitó nunca, también es curioso, ¿no? Un hombre tan europeo y tan viajero no visitó nunca Italia, ¿no? En España, como saben ustedes, el Renacimiento no fue demasiado temprano, pero ya la época de Fernando del Pulgar sí es claramente renacentista. Él es contemporáneo de los reyes católicos, muy unido a ellos, tuvo con ellos una relación sumamente próxima. Ya saben ustedes que me insistía siempre en la fórmula el rey, la reina, y parece que uno de ellos le hizo el reparo de que en alguna ocasión había omitido esta referencia y él entonces puso una vez el rey y la reina parieron una fija para hacer constar la dualidad del tanto monta. Es interesante, les decía a ustedes que son caballeros y prelados también, en cierto modo. Dijo Mayans y Siscar, el gran erudito del siglo XVIII, dijo de Fernando del Pulgar que los retrataba como si fuesen muertos y no tuviesen parientes. Quería con esto subrayar su independencia, su veracidad e independencia. Puede que no fuera tanto como eso. Quizá exageraba un poco Mayans a mucha distancia. Pero en definitiva, sí, es cierto que hay veracidad y hay agudeza, atención a detalles expresivos, a lo que llamaba Azorín el detalle sugestivo. Y además tiene un gran acierto verbal, era un excelente escritor. Tiene atención, y en esto repite un poco el esquema de Pérez de Guzmán, tiene atención a los rasgos físicos y de aspecto. Por ejemplo, dirá del almirante don Fadrique, fue pequeño de cuerpo, fermoso de gesto, era un poco corto de vista, hombre de buen entendimiento. En ustedes esa pequeña semblanza de aspecto y de una condición intelectual. El conde de Haro dirá, fue de mediana estatura, tenía las cervices torcidas, en los ojos un poco viscos, era hombre agudo y de buen entendimiento. Habla muy largamente de un personaje extraordinario, un personaje, yo no sé cómo no se hace alguna película con él, que era don Rodrigo de Villandrando. Yo hace mucho tiempo que tengo un interés enorme por esta figura. Yo no sé si ustedes conocen, a lo mejor no conocen ni el nombre de don Rodrigo de Villandrando. Y es curioso, no, es una figura un poco antigua, relativamente es del tiempo de Enrique IV, muere todavía en tiempo de Enrique IV o al comienzo de los Reyes Católicos, pero lo que me parece, dice de él, hombre de buen cuerpo, bien compuesto en sus miembros, de muy recia fuerza, las facciones del rostro tenía fermosas, la catadura feroce. Luego habla de él, por cierto, con mucha estimación. Creo que puedo encontrar una cita bastante interesante. Porque tuvo unas aventuras increíbles, por tierra, por mar, en guerra, con Inglaterra, con Francia, es absolutamente increíble. Se puede hacer una serie de películas de aventuras con la vida de don Rodrigo de Villandrando. Pero al final dice esto, y al fin, veyéndose ya viejo e enfermo de dolencia tal que no podía escapar, Dios, que ni deja al hombre sin punición, ni le niega su misericordia, le dio tiempo en que se corrigiese arrepintiendo. Por cierto, cosa fue maravillosa, ejemplo digno de memoria a los mortales, la gran contrición que hubo, el arrepentimiento de sus pecados, el derramar de las lágrimas que hizo continuamente muchos días antes que muriese, llamando a Dios y pidiéndole con todo corazón que le perdonase
o hubiese merced de la su ánima. Y con esta contrición feneció sus días en edad de 70 años. Y por esta fin, que con tal contrición hubo, se pone aquí en el número de los claros varones. Es decir, es el ejemplo de este hombre de vida tremenda, arriscada, de combatiente, de una vida, en cierto modo, pues, bastante complicada y dudosa. En la contrición con la cual muere, la tremenda devoción, su arrepentimiento, su pedir perdón a Dios, que siempre concede misericordia, lo que hace que lo ponga en la lista de los claros varones. Es decir, no lo pone sobre todo por sus hazañas y aventuras, que son verdaderamente extraordinarias, sino por esta última contrición y por este reconocimiento de sus pecados y esta voluntad de arrepentimiento que lo hace digno de ello. Don Juan de Torquemada dice, por ejemplo, cardenal de San Sisto fue home alto de cuerpo, delgado e de venerable gesto e presencia. Es interesante, por ejemplo, que habla de 7 prelados, obispos y cardenales. De ellos 3 son de linaje de conversos, que hace constar con la mayor naturalidad y con gran elogio en general, lo cual es bastante interesante. Algunos de ellos son verdaderamente figuras admirables, ¿no? Hay en su obra una gran estimación de la valentía. Recuerden ustedes que esto aparecía muy marcadamente en la obra de Fernán Pérez de Guzmán. Pero hay también referencias muy frecuentes, casi constantes, a la inteligencia, a la moralidad. Por ejemplo, el almirante don Fadrique, del cual les he leído a ustedes un poco la semblanza física, dice luego: fue caballero esforzado y hombre de gran corazón, que osadamente cometía muchas veces su persona y estado a los golpes de la fortuna por la conservación de sus parientes o por adquirir para sí honra y reputación. Usando de su oficio de almirante, anduvo por la mar con gran flota de armada, y hubo recuentros e batallas marinas con moros y con cristianos, en las cuales fue vencedor y alcanzó fama de esforzado capitán. Era franco y liberal, y siempre pospuso la codicia del guardar tesoros a la gloria que sentía en los gastar por haber honra. Era hombre impaciente, y no podía buenamente tolerar las cosas que le parecían excesivas y contrarias a la razón. Reprendíalas con algún rigor, especialmente increpaba la gran afección que el rey don Juan tenía al maestre de Santiago, don Álvaro de Luna, condestable de Castilla, el gran poder que en su corte el reino le dio y las dádivas inmensas que le hizo. Ven ustedes cómo hay una consideración intelectual y moral unida al esfuerzo y a la valentía. Tiene siempre, y esto es un carácter netamente renacentista, hay constantemente referencias a los hombres ilustres y famosos de la antigüedad clásica. Romanos, y a veces griegos, sobre todo romanos. Se elogia, dice, por ejemplo, a Catón por haberse dado la muerte. Y adornan su muerte diciendo que murió por haber libertad. Y ciertamente no puedo entender qué libertad puede haber para sí, ni para dar a otro el hombre muerto. No le parece bien. Suicidarse le parece un error. Verán ustedes, hay algunas frases más que son muy interesantes. Así que, como haya grande razón para loar su vida, no veo que la haya para loar su muerte. Porque anticiparse ninguno a desatar aquel conyuntísimo y natural atamiento que el ánima tiene con el cuerpo, temiendo que otro le desate, cosa es más para aborrecer que para loar. No se mata el marinero en la fortuna antes que le mate la fortuna. Ni el cercado se da la muerte por miedo a la servidumbre del cercador. A todos sostiene la esperanza que no pudo sostener a Catón,
el cual, si tuvo ánimo para sufrir los bienes de la prosperidad y no los males de la fortuna, con mayor razón podemos loar este almirante, porque el uno pareció en su muerte tan flaco que no pudo sufrir sus males, y éste pareció en su vida tan fuerte que tuvo esperanza de cobrar sus bienes, aunque se vido desterrado y vencido y a su enemigo próspero y vencedor. Porque aquel, en dicho varón magnánimo, es dicho varón magnánimo, que sufriendo la mala sabe buscar la buena fortuna. ¿Ven ustedes cómo es una moral de resistencia, una moral de afrontar los peligros, de no huir ni siquiera con una muerte, aunque sea valerosa, a la mala suerte, a la mala fortuna? Y no comprendo, esa frase es genial: ¿qué libertad puede haber para sí ni dar para otro el hombre muerto? El hombre muerto no sirve para nada, piensa Fernando del Pulgar. Del conde de Haro dice, era hombre esencial. Esta palabra la repite muchas veces, es el supremo elogio en boca de Fernando del Pulgar, es decir, era hombre esencial. E no curaba de apariencias, ni facía muestras de lo que tenía, ni de lo que facía. Aprendió letras latinas y dábase al estudio de corónicas, es saber fechos pasados. Placíale asimismo la comunicación de personas religiosas y de hombres sabios, con los cuales comunicaba sus cosas. Ven ustedes como hay también una gran estimación unida precisamente a lo intelectual. De don Juan Pacheco habla también con mucho entusiasmo. Verán ustedes lo que dice. Él dice que era hombre de mediana estatura, el cuerpo delgado y bien compuesto, las facciones fermosas y buena gracia en el gesto. Pero luego dice algunas cosas más. Dice, fablaba con buena gracia y abundancia en razones, sin prolijidad de palabras. Temblábale un poco la voz por enfermedad accidental, y no por defecto natural. En la edad de mozo tuvo seso y autoridad de viejo. Era hombre esencial, y no curaba de apariencias ni de ceremonias infladas. Ven ustedes cómo este es el gran elogio, el ser hombre esencial, no curar de apariencias ni de ceremonias infladas. Es decir, ese verbo tan característico, tan español, tan difícil de traducir a otras lenguas, de figurar. Hay mucha gente que no quiere más que figurar, han nacido para eso. Es lo contrario de ser hombre esencial. Es lo contrario de eso. Del conde de Medinaceli dice, y recuerdan ustedes como hemos visto esto muchas veces en el libro anterior que estudiamos, fue como vencido del amor de las mujeres. Él fue amado de ellas. Hay que decir menos mal. Garcilaso de la Vega, que no es el poeta, claro, es un antepasado suyo, ¿no? Caballero de noble sangre e antiguo, criado desde su menor edad en el oficio de las armas, en la mayor priesa de las batallas tenía mejor tiento para hacer golpe cierto en el enemigo. Y ni la multitud de las saetas, ni los tiros de las lanzas, ni los otros golpes de los contrarios que le rodeaban, alteraba su continencia para hacer desconcierto en la manera de su pelear. Este caballero era hombre callado, sufrido, esencial, amigo de fetos y enemigo de palabras. Y tuvo tal gracia que todos los caballeros de su tiempo desearon
remidar sus costumbres, imitar sus costumbres. Ven ustedes cómo esa nota que veíamos en Pérez de Guzmán, esa nota de vitalidad, de valor, gran valentía, persiste, pero siempre aliado a una especie de dominio, de continencia, de evitar las apariencias, de buscar el meollo de las cosas, de ser hombre esencial. Este hombre es un guerrero impávido. Todos los golpes, las estocadas, los lanzazos, todo esto lo deja imperturbable y lo hace todo con una gracia, con tal gracia, que evidentemente lo imitaban todos. Recuerden ustedes, por cierto, que se parece bastante a la definición de la elegancia que daba, si no recuerdo mal, Hemingway, que decía que era gracia bajo presión, grace under pressure. Parece que esto es lo que hacía Garcilaso de la Vega, el antepasado de nuestro poeta. Tenía esa gracia, esa elegancia bajo la presión de la batalla, que es algo muy importante. Y dice, los caballeros que guerreando a España la ganaron del poder de los enemigos, con fortaleza y perseverancia, fíjense ustedes qué palabras, qué conceptos, con justicia y con clemencia, ganando el amor de los suyos, y siendo terror a los extraños, gobernaron huestes, ordenaron batallas, vencieron los enemigos, ganaron tierras ajenas y defendieron las suyas. Ven ustedes cómo está lejos de la exaltación, diríamos, de la mera valentía o de la violencia. Ese valor ahí está y es lo importante, sí, pero está acompañado de inteligencia, de moderación, de perseverancia, de justicia, de toda una serie de cualidades personales y morales. Si ustedes recuerdan, muchos de ustedes estaban aquí cuando hablé del discurso de las armas y las letras de Don Quijote, verán ustedes como hay una resonancia. Es decir, hay una curiosa tradición española que encontramos en el siglo XV, que a comienzos del siglo XVII aparecerá en forma distinta en Cervantes, que tiene muchas muestras más antes y después, en que precisamente la exaltación del valor, de la valentía, del esfuerzo guerrero, hay el libro del doctor Palacios Rubios de esta época que se llama Tratado del Esfuerzo Bélico Heroico, es un título de la época, cómo es un complejo de virtudes morales que acompañan a la mera valentía, que es necesaria, pero no suficiente ni lo últimamente importante. Es curioso, hace constar un hecho bastante interesante. Dice, hablando de don Rodrigo de Narváez, que por cierto hay otra historia también en él en que habla vuelve a tomar un ejemplo de la antigüedad para condenarlo en cierto modo. ¿Quién fue visto ser más industrioso ni más acepto en los actos de la guerra que Rodrigo de Narváez, caballero fijodalgo, a quien por notables fazañas que contra los moros fizo le fue cometida la ciudad de Antequera, en la guarda de la cual y en los vencimientos que fizo a los moros ganó tanta honra y estimación de buen caballero que ninguno en su tiempo la hubo mayor en aquellas fronteras? Y es de considerar que como quier
que los moros son hombres belicosos, astutos y muy engañosos en las artes de la guerra, e varones robustos y crueles. Otra semblanza de paso, ¿no? Esta es étnica. Y aunque poseen tierra de grandes y altas montañas y de lugares tanto ásperos y fragosos, que la disposición de la misma tierra es la mayor parte de su defensa, pero la fuerza y el esfuerzo de estos caballeros y de otros muchos nobles y fijosdalgo vuestros naturales, que continuaron guerra con ellos, siempre los oprimieron a que diesen parias a los reyes vuestros progenitores y se ofreciesen por sus vasallos. Y ni estos grandes señores y caballeros y fijosdalgo, de quien aquí con causas razonables es fecha memoria, ni los otros pasados que guerreando a España la ganaron del poder de los enemigos, no mataron por cierto sus fijos, como hicieron los cónsules Bruto y Torcato, ni quemaron sus brazos, como hizo Cébola, Mucio Escébola, Cébola, ni hicieron en su propia sangre las crueldades que repugna la natura y defiende la razón, mas con fortaleza y perseverancia y con prudencia y diligencia. Aquí está el párrafo que les leía antes. Con justicia y con clemencia, ganando el amor de los suyos y siendo terror a los extraños, gobernaron huestes, ordenaron batallas, vencieron los enemigos, ganaron tierras ajenas y defendieron las suyas. Y dice, añade que eso que quería leerles, yo por cierto no vi en mis tiempos ni leí que en los pasados viniesen tantos caballeros de otros reinos y tierras extrañas a estos vuestros reinos de Castilla y de León, por facer en armas a todo trance, como vi que fueron caballeros de Castilla a la buscar por otras partes de la cristiandad. Conocí al conde don Gonzalo de Guzmán, los cónsules Bruto y Torcato, ni quemaron sus brazos, como hizo Cébola, Mucio Escébola, Cébola, ni hicieron en su propia sangre las crueldades que repugna la natura y defiende la razón, mas con fortaleza y perseverancia y con prudencia y diligencia. Aquí está el párrafo que les leía antes. Con justicia y con clemencia, ganando el amor de los suyos y siendo terror a los extraños, gobernaron huestes, ordenaron batallas, vencieron los enemigos, ganaron tierras ajenas y defendieron las suyas. Y dice, añade que eso que quería leerles, yo por cierto no vi en mis tiempos ni leí que en los pasados viniesen tantos caballeros de otros reinos y tierras extrañas a estos vuestros reinos de Castilla y de León, por facer en armas a todo trance, como vi que fueron caballeros de Castilla a la buscar por otras partes de la cristiandad. Conocí al conde don Gonzalo de Guzmán y a Juan de Merlo, conocí a Juan de Torres y a Juan de Polanco, al Farán de Bebero, y a Mosén Pero Vázquez de Sayavedra, a Gutiérrez Quijada, y a Mosén Diego de Valera, y oí decir de otros castellanos que con ánimo de caballeros fueron por los reinos extraños a facer armas con cualquier caballero que quisiese facerlas con ellos, y por ellas ganaron honra para sí e fama de valientes y esforzados caballeros para los fijosdalgo de Castilla. Asimismo supe que hubo guerra en Francia, en Nápoles, en otras partes, donde concurrieron gentes de muchas naciones, y fui informado que el capitán francés o el italiano tenía entonces por muy bien fornecida la escuadra de su gente, cuando podía haber en ella algunos caballeros castellanos, porque conocía de ellos tener esfuerzo y constancia en los peligros más que los de otras naciones. Vi también guerras en Castilla y durar algunos tiempos, pero no vi que viniesen a ella guerreros de otras partes, porque así como ninguno piensa llevar fierro a la tierra de Vizcaya, donde ello nace. Bien así los extranjeros reputaban a mal seso venir a mostrar su valentía a la tierra de Castilla, no saben que hay tanta abundancia de fuerzas y esfuerzo en los varones de ella que la suya será poco estimada.
Recuerden ustedes que Martín de Riquer, que ha estudiado muy bien esta época, ha escrito sobre los caballeros andantes, a los cuales se refiere Fernando de Pulgar, que hubo muchos en el siglo XV, no en tiempo de Don Quijote, pero sí en el siglo XV. Y hubo muchos caballeros andantes que iban a otros países buscando aventuras, buscando hazañas. Y en este texto de Fernando del Pulgar encontramos una prueba sumamente clara y valiosa. Y es interesante cómo insiste en que en cambio venían muy pocos extranjeros a Castilla. Hay también referencias a algunos prelados. Por ejemplo, el cardenal de Sant'Angelo dice de él otra vez, era hombre esencial. Aquí dice hombre, no dice home. Emplea la forma moderna. Era hombre esencial, aborrecedor de apariencias y de cerimonias infladas. Repite otra vez. Cuanto más huía de la honra mundana, tanto más le seguía. Y hay otro retrato de otro prelado que me parece sumamente interesante. Es el obispo de Coria. Dice, don Francisco, obispo de Coria, fue hombre de pequeño cuerpo, hermoso de gesto. La cabeza tenía grande. Era natural de la ciudad de Toledo. Sus abuelos fueron del linaje de los judíos convertidos a la fe católica. Desde su menor edad fue honesto y tuvo la inclinación a la ciencia. Era cuerdo y de muy sutil ingenio. Muerto su padre y madre y quedando mozo, la vergüenza que padecía por falta de lo necesario le construyó salir de su tierra e ir al estudio de la herida, donde mostrando gramática a otros, y él aprendiendo filosofía, pobremente pasó algún tiempo, durante el cual hubo noticia de su habilidad la reina doña María de Aragón, hermana del rey don Juan, y porque le placía mucho ver castellanos dados a virtud, le tomó para su capilla y a pocos días, conocido que tal ingenio no debía ser distraído del estudio, proveyéndole de su limosna para macadaño, le envió al estudio de París, donde aprendió por espacio de 10 años, en los cuales los rectores de aquel estudio, viendo en su gran ciencia e integridad de vida, que su gran ciencia e integridad de vida suplían el defecto de su edad, le dieron grado de magisterio, que a otros tan mancebos no se acostumbra a dar en aquel estudio. Fue muy gran predicador y ceceaba un poco. Y como quiere que pequeño de cuerpo, su órgano resonaba muy claro, y tenía singular gracia en sermonar, también en lengua latina como en la suya materna. Era observantísimo en la orden clerical que tomó. Sostuvo muchas veces conclusiones de filosofía y teología en el estudio de París, en corte romana, en otros estudios generales, donde alcanzó honra y fama de gran teólogo. Era de vida honestísima, y no fue visto en ninguna de sus edades jugar ni jurar. Y como el entendimiento comprehende las cosas universalmente, y el apetito las sigue, y la prudencia las ordena, ¿puédese creer de este prelado que ni falleció en el entender, ni erró en el elegir, ni menos desvió del verdadero juicio para las discernir? Movíase a la obra virtuosa no por el bien aparente, salvo por el asistente. Era hombre justo, no por temor de la pena, mas por amor de la justicia. Estando en Roma, un cardenal que se decía de Formo, varón muy notable, le recibió en su casa y visto por experiencia
lo que de este claro varón se decía por fama le hizo su confesor, y al tiempo de su fin le estableció albacea de su ánima. Era de vida tan clara que jamás hizo cosa en secreto que sin reprehensión no la pudiera hacer en público. Ven ustedes, este hombre, descendiente de judíos conversos, es un modelo de prelado, y realmente se le desborda el entusiasmo a Fernando del Pulgar. Pero quizá donde tiene más entusiasmo, y esto se justifica, es en la semblanza que hace del Marqués de Santillana. Les voy a leer a ustedes un poco más en extenso lo que dice de él, parte por lo menos, porque es sumamente interesante. Don Íñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana e conde del Real de Manzanares, señor de la Casa de la Vega, fijo del almirante don Diego Hurtado de Mendoza e nieto de Pero González de Mendoza, señor de Álava, fue home de mediana estatura, bien proporcionado en la compostura de sus miembros, e fermoso en las facciones de su rostro, de linaje noble castellano e muy antiguo. Era home agudo y discreto, y de tan gran corazón que ni las grandes cosas le alteraban, ni en las pequeñas le placía entender. En la continencia de su persona, en el razonar de su fabla, mostraba ser home generoso e magnánimo. Fablaba muy bien, e nunca le oían decir palabra que no fuese de notar, quier para doctrina, quier para placer. Era cortés e honrador de todos los que a él venían, especialmente de los hombres de ciencia. Después habla de sus bienes, etc. Fue muy templado en su comer y beber, en esto tenía una singular continencia. Tuvo en su vida dos notables ejercicios, uno en la disciplina militar, otro en el estudio de la ciencia. Ni las armas le ocupaban el estudio, ni el estudio le impedía el tiempo para platicar con los caballeros y escuderos de su casa en la forma de las armas necesarias para defender, y cuáles habían de ser para ofender, y cómo se había de ferir al enemigo, o en qué manera habían de ser ordenadas las batallas y la disposición de los reales, cómo se habían de combatir y defender las fortalezas, en las otras cosas que requiere el ejercicio de la caballería. En esta plática se deleitaba por la gran habituación que en ella tuvo en su mocedad. Y porque los suyos supiesen por experiencia lo que le oían decir por doctrina, mandaba continuar en su casa justas y ordenaba que se hiciesen otros ejercicios de guerra, porque sus gentes, estando habituadas en el uso de las armas, les fuesen menores los trabajos de la guerra. Era caballero esforzado, y antes de la facienda es la pelea, la lucha, ¿no?, cuerdo y templado, he puesto en ella era ardid e osado, y ni su osadía era sintiente. En ella era ardid e osado, y ni su osadía era sintiento, ni en su cordura se mezcló jamás punto de cobardía. Fue capitán principal en muchas batallas que hubo con cristianos y con moros, donde fue vencedor y vencido. Especialmente hubo una batalla contra los aragoneses cerca de Arabiana, por Soria. Otra batalla cerca del río de Torote. Estas dos batallas fueron muy heridas y sangrientas. Y después todavía añade: daba liberalmente todo lo que a él como a capitán mayor pertenecía de las presas que se tomaban, y allende de aquellos les repartía de lo suyo en los tiempos necesarios. Y al que le regradecía las dádivas que daba, solía decir: si deseamos bienes al que bien nos da, debémoslos dar al que bien nos desea. Y guardando su continencia con graciosa liberalidad, las gentes de su capitanía le amaban, y temiendo de le enojar,
no salían de su orden en las batallas. Y hay también otra historia de Manlio Torcuato, que porque su hijo ha salido de la batalla y ya ha vencido al enemigo, faltando a sus órdenes, lo manda a matar al hijo para mantener la disciplina, y esto lo elogian los historiadores romanos, pero él dice: bien podemos decir que hizo este capitán crueldad digna de memoria, pero no doctrina digna de ejemplo, ni mucho menos digna de loor, pues los mismos loadores dicen que fue triste por la muerte del fijo, y aborrecido de la juventud romana todo el tiempo de su vida, y no puedo entender cómo el triste y aborrecido deba ser loado. No digo yo que las constituciones de la caballería no se deban guardar por los inconvenientes generales que no se guardando pueden recrecer, pero digo que deben ser añadidas, menguadas, interpretadas e en alguna manera templadas por el príncipe, habiendo respeto al tiempo, al lugar, a la persona y a las otras circunstancias y nuevos casos que acaecen, que son tantos y tales que no pueden ser comprendidos en los renglones de la ley. Ustedes imaginen qué estudio de cómo el pensamiento abstracto le parece un error. Pide un pensamiento circunstancial y emplea la palabra circunstancias. Concretamente, hay que tener en cuenta las personas, la situación, las consecuencias, no los renglones de la ley, no una norma abstracta. Era hombre magnánimo, y esta su magnanimidad le era ornamento y compostura de todas las otras virtudes. Acaecióle un día que hablándole en su facienda, es decir, hablándole de la hacienda, y ofreciéndole acrecentamiento de sus rentas, como hombre poco atento en semejantes pláticas, respondió: eso que decís no es mi lenguaje. Fablad, dijo él, esa cosa allá con hombres que mejor la entiendan. Solía decir a los que procuraban los deleites que mucho más deleitable debía ser el trabajo virtuoso que la vida sin virtud, cuanto quiera que fuese deleitable. No quiero negar que no tuviese algunas tentaciones, de las que esta nuestra carne suele dar a nuestro espíritu, y que algunas veces fuese vencido quier de ira, quier de lujuria, o que excediese faciendo, o faltase alguna vez no faciendo lo que era obligado, porque estando como estuvo envuelto en guerras, en otros grandes fechos que por él pasaron, difícil le fuera entre tanta multitud de errores vivir sin errar. Pero si verdad es que las virtudes dan alegría y los vicios traen tristeza, como sea verdad que este caballero lo más del tiempo estaba alegre, bien se puede juzgar que mucho más fue acompañado de virtudes que dan alegría que señoreado de vicios que ponen tristeza. Como quiera que pasaron por él infortunios en batallas, y hubo algunos pesares por muertes de fijos y de algunos otros impropicios, sus propincos, pero sufríalos con aquella fuerza de ánimo que a otros doctrinaba que sufriesen. Ven ustedes qué figura compleja, qué figura de este poeta político, guerrero, figura del mejor renacimiento español, figura riquísima, tan poco conocida, se conocen sus versos menos mal, se sabe poco de él, no es una figura popular. Leyendo estos libros que estoy comentando con ustedes, me duele ver hasta qué punto las figuras españolas interesantes son desconocidas, han sido olvidadas. Si hiciera un censo de qué nombres han quedado en la memoria general de los españoles, se vería que son pocos y no los más interesantes. Es curioso. Esta semblanza que hace del Marqués de Santillana muestra una predilección clarísima, pero es que fue una figura extraordinaria. Es que el Marqués de Santillana, ustedes conocen su poesía, y ya es bastante.
El hombre que era capaz de escribir aquello mientras estaba en el mundo, metido en las luchas de la época con moros y con cristianos, con eruditos, con sabios, con una excelente biblioteca para la época, leyendo constantemente, con esta moderación, con esta constante virtud, con las caídas que eran de esperar y que van unidas a la condición humana, pero de las cuales salía lo más pronto posible. Ven ustedes hasta qué punto es una figura atractiva. Si ustedes comparan estas figuras con las que son del medio siglo anterior, muy próximas, verán ustedes cómo sigue estimándose la vitalidad, la fuerza, el valor, pero con mucha más importancia la inteligencia y el refinamiento, que no eran ajenos a los anteriores tampoco, pero el peso se vence de este lado en la obra de Fernando del Pulgar. Hay una complejidad mayor que en la época anterior. Hay referencias próximas a otras naciones. Ya no es Castilla, es España. Y España está ya directamente en Europa. Son figuras fundamentalmente morales, con un fuerte sentido de la responsabilidad. No olviden ustedes que el máximo elogio en boca de Fernando del Pulgar es hombre esencial. Y esto lo repite, y lo aplica a los guerreros, y lo aplica a los hombres políticos, y lo aplica a algunos prelados. Fundamentalmente, hombre esencial es lo que llamaríamos hoy, con lenguaje distinto, un hombre auténtico. Es el hombre que busca la verdad, es el hombre que busca lo real, que no se fía de las apariencias, que no quiere figurar, que no es amigo de ceremonias infladas, como dice con graciosa expresión. Vean ustedes cómo escribía este hombre. Qué admirable prosa escribe este hombre. Una prosa que es anterior a la Celestina, no lo olviden. Es una prosa del siglo XV anterior a la Celestina. Es decir, hay una transición entre la Edad Media y el Renacimiento. Y estas figuras, que antes eran todas ellas del Reino de Castilla, en relación con los demás reinos cristianos de España, por supuesto, pero del Reino de Castilla, ahora, recuerden la vacilación de los títulos en las ediciones, son fundamentalmente del Reino de España. Son, si quieren ustedes, de una Castilla que ya no es solamente Castilla, que es la Castilla española, la Castilla que se ha españolizado y que está creando la nación, la primera nación moderna y enseguida, inmediatamente después, la supernación transoceánica, transeuropea. Muchas gracias.